Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, te damos gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: el desenfoque te lleva a la caída. Hay mucho desenfoque que ha acabado con ministerios grandes, con ministerios poderosos. ¿Y por qué las personas se desenfocan hoy en día? Porque cuando tienen un crecimiento, tienen un llamado, pierden el enfoque que llevan. El enfoque, el ministerio o la visión que Dios les dio, y de pronto cambian. Hay desenfoques que entran cuando la persona comienza en Cristo, comienza a caminar guiado por el Espíritu Santo, y les entra un desenfoque porque el dinero los desenfoca. Otros porque las pasiones desordenadas los desenfocan. Otros porque la vanagloria, la vanidad, el orgullo, el ego los desenfocan. Otros por las necesidades o los placeres de la carne los desenfocan. Hay muchas estrategias que desenfocan al pueblo de Dios. ¿Y cómo los desenfocan? ¿Cómo se desenfocan? ¿Cómo pierden ellos el enfoque, la dirección que Dios les coloca? Sencillo. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Satanás siempre va a colocar algo para que tú te desenfoques. Siempre va a colocar una oportunidad. Siempre va a colocar algo diferente para que tú pierdas ese enfoque. Mira, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos desde el libro de Saúl hasta el libro de los Hechos, podemos encontrar 4 grandes hombres de Dios, hombres ungidos por Dios, que se desenfocaron del principio y del llamado que Dios les envió. El primero que comenzó y se desenfocó y perdió el ministerio fue Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, con muchas promesas para seguir el linaje. Saúl era de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, y se desenfocó por la ambición al dinero. Dios lo manda a que vaya y acabe con todos los amalecitas, y se quedó con lo mejor del ganado, y se quedó con el rey para pedir recompensa. El dinero a veces nos desenfoca. Su linaje era para que gobernara por siempre, pero la vanagloria, el ego y la ambición por el poder y las riquezas, el espíritu de Mamón, a veces nos desenfoca a nosotros. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel y leemos en el capítulo 15 y leemos del versículo 11 al 23, vemos todo lo que Dios dice, donde Dios dice que se arrepiente de haber puesto a Saúl
por rey. Y rasga en ese momento Dios el reinado. ¿Por qué? Porque él se desenfocó. Él no obedeció. Él le obedeció más a su corazón. Y así hay mucha iglesia hoy en día que se desenfoca. Así como le pasó a Saúl. Tienen un llamado a un ministerio que Dios quiere llevarlos en crecimiento, pero ellos se desenfocan de pronto. Porque el enemigo les colocó una oportunidad, les colocó una barrera, les colocó algo para desenfocarlos. Y pierden el enfoque del llamado que tienen en Cristo. Así como le pasó a Saúl, le pasa todavía a mucho hombre y mujer de Dios. Son engañados, se vuelven mala tierra, porque los afanes de la riqueza, dijo Jesús en el libro de Mateo, los desvían y pierden el enfoque de Dios. Se desenfocan. Al otro que le pasó, que se desenfocó durante un tiempo, solo que él tuvo algo que no tuvo Saúl, fue que él se arrepintió y reconoció su pecado. Mas sin embargo le tocó llevar el castigo por el desenfoque. Fue el segundo rey y fue David. Cuando nosotros leemos en la segunda carta del libro de Samuel y leemos en el capítulo 11 y leemos del versículo 1 al 5 nomás, vemos cómo David deja la guerra, abandona la guerra y se queda descansando, reposando en el palacio. Ningún hombre y mujer que esté metida en una guerra se puede quedar reposando, porque el enemigo le va a poner la tentación para que se desenfoque de la visión, del llamado y del propósito que Dios tiene para él o para ella. David estaba durmiendo, se levanta en la tarde, mira la azotea y ve a una mujer hermosa, desnuda, que se estaba bañando. La mujer de Urías Eteo. Y él pregunta que quién es esa mujer y le dice, es la mujer de Urías Eteo, tu siervo. Y la manda a buscar y se acuesta con ella, se pega una revolcadita. Como muchos hermanos y hermanas pierden el enfoque de Dios por una pasión desordenada, por una noche de pasión llena de gloria con gritos de júbilo. Entran en fornicación, muchos entran en adulterio y automáticamente son cortados, son separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su carne, sus pasiones desordenadas los llevaron a desenfocarse, a perder el norte que Dios había establecido en su vida. Eso le pasó a Saúl. Después de esa noche de pasión con la bandida, la vagabunda de la Betsabé, porque ella era una mujer casada, ella merecía morir a piedra, teniendo su marido, va y se recuesta, se revuelca con el rey, queda preñada y le manda a decir al rey, y viene David, trae al marido, como el marido no quiere, el Señor no le permite, no le pone en el corazón ir a su casa, él viene y lo mata, y después se casa con la mujer. Y así como le pasó a David, le pasa a muchos hombres y mujeres de Dios. La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga, que no se desenfoque de la visión. Todos estamos propensos a caer. Todos, tú y yo, todos estamos propensos a caer, pero caemos cuando nos desenfocamos. Cuando le creemos las mentiras al enemigo, nos dejamos llevar por las pasiones desordenadas de nuestra carne. Nos hundimos en nuestros delitos y pecados. El tercer hombre que se desenfocó, pero contó con la fortuna que contamos hoy en día nosotros, es que tenemos a Cristo ahí al lado, fue Pedro. Cuando Pedro se estaba hundiendo,
a pesar de que tuvo fe, a pesar de que le caminaba hacia el Señor. Y eso le pasa a muchos hombres y mujeres de Dios hoy en día. Comenzamos a caminar con el Señor, pero entonces las tribulaciones, los problemas, los vientos contrarios nos quitan la mirada en Cristo y nos desenfocamos, y nos pasa como a Pedro, nos hundimos. Por eso tenemos que vivir conectados a la fuente de vida, porque cuando nosotros nos desconectamos de la fuente de vida, nos hundimos. Y eso le pasó a Pedro en Mateo capítulo 14, del versículo 25 al 31. Desenfoque, enseguida se comenzó a hundir, a pesar de que fue el único que tuvo fe de los 12. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Le dijo, ven. Le obedecía a Dios, escuchaba la voz de Dios y caminaba en el orden de Dios. Él le preguntó a Dios para caminar. Pero todavía hay muchos hermanitos que ya están desenfocados porque ni siquiera le preguntan a Dios qué tienen que hacer. Desenfoque. Y por eso su ministerio se estanca. Por eso la iglesia se les dice que el diablo me dividió la iglesia. No, tú te desenfocaste. Y como te desenfocaste y pensaste más en el dinero que te iba a entrar, no en las almas que iban a llegar, por eso fue que el enemigo te engañó. Y por eso permitió que un Absalón entrara y te dividiera la iglesia. Por un sencillo desenfoque que te llevó a una caída o a una hundida. Casi te ahoga. Por la misericordia de Dios es que Cristo te está levantando nuevamente. Y así como Pedro se estaba hundiendo, vino el Señor y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda nos va a tocar a ti y a mí. Cuando Dios nos habla, muchas veces nos habla también Satanás y comienza una duda. Yo he tenido muchas dudas en mi vida y me he metido en ayuno para ver si fue el Dios realmente el que me habló o fue mi carne o el diablo lo que me hablaron. Por eso es que el ayuno es tan importante y la oración matutina a esta hora es tan importante. Porque eso te mantiene en el enfoque hacia Cristo, en el enfoque a la palabra de Dios, en el enfoque a la obediencia al Espíritu Santo. No te desenfoques, porque el desenfoque nos lleva a una caída. Y lo cuarto que pasó en la historia de la Biblia es que dice que los 12 discípulos, los 12, ya habían 12, se desenfocaron durante un tiempo en la iglesia, en la antigua iglesia primitiva en Jerusalén. El Señor les había dicho en Hechos 1:8 que recibirían poder para que fueran testigos de Él, de las maravillas de Dios en ellos a través del Espíritu Santo, pero que primero lo harían en Jerusalén, pero después que estuviera consolidada Jerusalén, iban a ir a Judea, toda Judea. Después iban a pasar a Samaria y después hasta el último de la tierra. Y ellos se quedaron, como estaban recogiendo mucha plata, todos los que tenían posesiones y casas las vendían y las traían y las ponían a los pies de ellos, entonces se repartían y ninguno tenía necesidad. Entonces se dedicaron solamente a los judíos, a la gente de Jerusalén, porque ni siquiera a las otras ciudades de Judea iban. ¿Qué hizo Dios? Les puso persecución y comienza a través de Saulo, el Espíritu Santo, a perseguirlos, a matarlos, para que tuvieran que expandirse. El primero que salió, cuando nosotros leemos en el Hechos capítulo 8 y leemos del versículo 3, fue Felipe, que le tocó ir a Samaria después que matan a Esteban. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando nosotros leemos del versículo 9 al 11, podemos ver cómo comienza esa persecución. Y ellos ahí se tienen que expandir hasta Asia. ¿Por qué? Porque se desenfocaron. Y cuando tú y yo nos desenfocamos, ya no escuchamos la voz de Dios.
Cuando tú y yo nos desenfocamos, perdemos la conexión con la fuente de vida. Cuando tú y yo nos desenfocamos, entramos en desobediencia. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿En cuánto te has desenfocado? ¿Cuántas promesas has dejado de recibir en tu vida por un desenfoque? Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. Dios eterno, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu para que no perdamos el enfoque, el caminar a través de la obediencia a Cristo Jesús, a través del escuchar tu palabra, a través del discernir y estar conectado en oración y en ayuno todas las madrugadas con tu presencia, porque tú eres nuestra guía, Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdónanos, porque muchas veces le creemos más al mundo que a tu voz. Muchas veces escuchamos nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, que tu voz. Ayúdanos a ser cada día mejor y que nuestra mente sea transformada y se convierta en la mente de Cristo. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día y recuerda, el desenfoque siempre te va a llevar a una caída. Dios te bendiga.